el tema es que no me toque. Ahí. Es medio bajo encima. Patina, espera. Era verdad que tenía que tener 4x4, pero no me lo aclaraba la persona. Muy bajo. ¿Está bien ahí? Sí, ahí te montás en esta. Pasa que está tan mojado que patina. Esta es cuevas re de piratas. Acá desembarcan los piratas. Acá enterré el tesoro. Acá entierran los tesoros, pero igual. Al barco nos encantó. Vamos a ver qué surge de todo esto. Porque todavía hay remas que hacerle, hay que ver. Y poco y poco pasaron las dos cosas. Si no nos hubiésemos movido hoy, no lo hubiésemos encontrado. Pero no se encontró el barco. Pero el barco nos encontró, exacto. Bienvenidos a un nuevo episodio del Chess Team. Yo soy Ese. Y yo soy Chilu. Y si bien estuvimos 5 años viajando en un motorhome por Sudamérica, siempre nuestro sueño fue dar la vuelta al mundo en barco. Así que nos vinimos a seguir buscando barco. Y al parecer, creemos que ya lo encontramos, gente. Quédense a verlo. Después de que los últimos intentos por conseguir nuestro barco se frustraron y con nuestros días permitidos en Puerto Rico a punto de acabarse, decidimos aprovechar el poco tiempo que nos quedaba en la isla de la mejor manera. Y como nuestros amigos Ceci y Chris vinieron a ayudarnos a llevar el barco desde Puerto Rico hacia una zona libre de huracanes, pero por el momento no hay ningún barco a la vista, aprovechamos para mostrarles la isla y recorrer los mejores lugares. Vivimos esa alegría típica de Puerto Rico, acompañados de música y baile en cada rincón. De día y de noche. Nos volvimos a encontrar con los paisajes espectaculares de Puerto Rico, cascadas y bosques tropicales. Sus platos típicos que alegran el corazón y otros no tanto que llenan la panza. Y por supuesto, disfrutamos de los mejores atardeceres en sus playas. Pero todo esto llegaba a su fin. Triste, ¿no? ¿Triste que se termina? Triste que se termina. Es tan triste cuando algo lindo se termina. Pero puede ser el comienzo de otra cosa linda. Siempre es el comienzo de algo lindo, pero cuesta. Con la tristeza contenida, pero una aventura por delante, nos fuimos para el aeropuerto para embarcar a un nuevo destino. Estamos haciendo ya la salida de Estados Unidos. Qué práctico, miren cómo se hace la salida. En el momento de abordar, ahí en una maquinita te saca una foto y te hace la salida, no hay que hacer migraciones. Esta vez, lejos de los grandes aviones y destinos concurridos, nos tocaba subir a este pequeño avión a hélice que nos llevaría hasta el próximo destino, donde esperamos encontrar finalmente nuestro barco. Es mínimo este avión. De hecho, nos van a entrar nuestras mochilas ahí arriba, ese. Muy chiquito. Estamos muy emocionados con nuestro próximo destino, donde continúa la aventura de la búsqueda del barco. Ojalá que en este lugar sí consigamos nuestro barco. Lo único, bueno, fiaca ahora es el viaje larguísimo que nos toca por delante. Este avión tan chiquito, la verdad que va a ser una pesadilla. Pero bueno, ojalá pronto lleguemos y no se haga tan complicado. Y así, nos despedimos de Puerto Rico nuevamente, de esta isla con personalidad y carácter propio, donde conocimos a gente increíble que hoy podemos llamar amigos y donde nos sentimos en nuestro hogar fuera de Argentina. Una isla a la que ya estamos extrañando apenas al partir. Pero parte de nuestra vida es el movimiento, y después de un largo viaje, finalmente estamos empezando otra vez en este nuevo destino. Y unos escasos 24 minutos después, aterrizamos en nuestro nuevo destino. Llegamos a BVI. Llegamos a las British Virgin Islands. Increíble. Caribe. Se ve paraíso total. Apenas 24 minutos más tarde, llegamos a Tortola, la isla más grande de las Islas Vírgenes Británicas, un archipiélago caribeño compuesto por alrededor de 60 islas y cayos, ubicado a tan solo 160 kilómetros de Puerto Rico. Una pequeña isla pero muy particular, y en donde ni bien llegamos, comenzaron las curiosidades. Luego de pasado migraciones y todo esto, vamos a buscar el auto que alquilamos. Alquilamos un auto, una suerte tuvimos porque conseguimos un auto muy barato. Buscando se encuentra, así que estamos de suerte. Y lo más gracioso es que es como un alquiler de auto muy informal, es parecido a Turo más o menos. Porque lo hice todo por WhatsApp y me explicaron, me mandaron un videito de dónde está el auto, tengo que ir, abrir directamente, está la llave de enter, parece. Y acá es ese blanco. ¿Cuál es? Genial. Y nada, es re fácil, ya está todo hecho, ya tengo el auto listo acá. Perfecto. En la puerta del aeropuerto. Y algo muy importante es que se maneja del otro lado, ¿no? ¿Cuál es? Es este. ¿Este blanquito? Sí. Está re lindo. El tema es chequear bien cuál auto es, porque a ver si deben ser todos iguales los de esta agencia, entonces no llevarme otro que
que no sé cómo fijaron. Lo más gracioso es que nos dijeron que había plata en la guantera para pagar el estacionamiento, así que así es, efectivamente. Y también lo dejan abierto y la llave en la guantera, así que es muy bueno, muy práctico. Contame qué onda esta cuestión rara. Es en contramano. Tienen contramano. Acá se maneja del otro lado, pero tienen autos que tienen el volante del lado como lo tenemos nosotros. Entonces es raro porque terminas manejando del lado del cordón. Esto es una colina inglesa, entonces las calles están como en Inglaterra, pero bueno, claro, te dan autos del otro lado. El tema es que cuando uno quiere pasar, o sea, fíjense que si Ezequiel tiene adelante un camión o algo y quiere pasarlo, él no puede ver si viene alguien de frente. Entonces le tengo que avisar yo si viene alguien y para pasar. Eso es lo que está mal en este. No pueden combinarse, en verdad, las dos situaciones. Nosotros cuando llegamos no estábamos seguros de qué lado se manejaba, o sea, nos imaginábamos que era británico, pero como el auto era así, dijimos, bueno, hasta que no salgamos a la calle no vamos a saber, así que tuvimos que esperar a que pase un auto para ver por qué Manu manejaba para poder salir a manejar. Pero todavía no pasó ningún otro, espero que no venga uno y no estemos equivocados. Estamos todos muy emocionados porque estamos todos visitando un nuevo país para todos. Nueva isla, nuevas tierras. Es un nuevo país, Sí, es una nueva región. Pero acá Cristian dice que no es un nuevo país, es verdad, es una La colonia puerta inglesa. abierta. Una nueva Pero fiesta. es muy empinada. Si pudieran ver lo empinadas que son las calles acá, no podrían creer. Casi todos los alojamientos te dicen que tenés que alquilar un vehículo 4x4 para poder llegar a ellos. O sea, imagínense, no saben la pendiente que tiene, es una locura. Acá en BBI no hay que pedir delivery ni de pizza ni de birra. De pizza porque te queda todo volcado contra un costado, pobre el delivery man. Sin queso. Sin queso. Y birra se te explotan en la cara cuando la querés abrir, porque toda batida tiene. No, el tema es que no me toque. Ahí. Es medio abajo encima. Ah, no saben. Patina, espera. Solo hubiera subido marcha atrás. No, ¿qué marcha atrás? ¿Sabes lo que maniobrar ahí? ¿Por qué marcha atrás? Y para que se trasera. Esta subida es tremenda, de fea y de empinada, y es la entrada a la casa que estamos yendo y no. No, si lo hago fuerte sí, pero no quiero Patina, hacer... muy mala la entrada. por acá? ¿Estás con balizas? Bueno, horrible. Y que no haga tanto wheelie. Ah, Vas por la izquierda. Esperá. qué cagazo. Muy empinada. Dale. Dale, vamos. Ay, está patinando para una mierda. Era verdad que tenía que estar en 4x4, pero no me lo aclaraba la persona. No me aclaró que el auto tenía que ser 4x4. Ay, siento como que estoy reviviendo mi vida en el Chessmóvil. Esto es tremendo. Yo subiría marcha atrás. Toca, es muy bajo. Pero por eso bajémonos. Nos bajamos todos. Está horrible. Muy empinada. Ay, concha la lora, viene patinando mal. Qué miedo. Se patinó porque Escuchame, yo está me muy iría hasta allá mojado. atrás. Es muy bajo. Ah, pero eso. Muy bajo. ¿Está bien ahí? Sí. Dale. Ahí te montás en esta. Pasa que está tan mojado que patina. Dale. Dale. Ahí va. Ahí va. Se no tiene verdín. No, que El quemó, olor a embrague. embrague mal. Una cagada. Vamos a ir al lugar del kilómetro para pedir que nos cambien el auto porque Volvimos al Chessmóvil, gente. es horrible. Estas pendientes empinadas. Esto era lo único que no extrañábamos del Chessmóvil. Sí. Es que era muy pesado el Chessmóvil y cuando eran pendientes así tan feas, tan irregulares y el piso así patinoso no subía, a veces le costaba mucho. Pero a pesar del difícil acceso a nuestro alojamiento, valió la pena la odisea. No. ¡Qué flash! Esto está buenísimo. Es muy bueno. Yo no puedo creer el lugar que conseguimos. Todavía no lo puedo creer. Esto está alucinante y ahora les voy a contar cómo lo conseguimos. Miren, qué lindo lugar. Me encantó. Cocina abierta. Está en caribeño. Muy bueno el lugar. Ah, espectacular. ¡Qué flash! Es increíble, boludo. Miren. ¿Dónde estamos? Ya acomodados en la isla, comenzamos con la búsqueda. Empezó la búsqueda, gente. Acá, primera marina en BBI. No encontramos nada. Está vacía, así que empezamos Está mal. vacía. Pero en verdad no estábamos mirando esta marina, estábamos paseando y terminamos acá y vamos a ver si hay algún barco. Y como no encontramos nada, seguimos con lo próximo en la lista. Les agarró la locura. Miren esto.
20 por $2. Es demasiado barato como para no aprovecharlo. Tomar algo y festejar nuestra llegada a las Islas Vírgenes, que si bien de entrada no encontramos nada, la búsqueda recién comienza y tenemos mucha confianza de que acá encontraremos nuestra próxima casa. Y además, ¿cómo resistirnos a este atardecer? Buen día. Morning. Buenos días. Arrancamos bien arriba el día. Vamos a ir a ver barcos después de desayunar, así que estamos muy contentos. Bueno, ahora estamos a punto de encontrarnos con el broker de uno de los lugares donde vamos a ver barcos. Acá vamos a ver 2 barcos, quizás más. Y bueno, vamos a ver si sale, si alguno de estos es nuestra futura casa. Vamos ahí. Nuestra primera visita para ver barcos fue a The Moorings, una empresa de charters que tenía algunos barcos en venta que habían sufrido algunos daños durante el paso del huracán Irma en 2017. Estos barcos, por ser recuperados, tienen varias reparaciones hechas y a muchos de ellos aún les quedan cosas por hacer. Teniendo claro esto y atraídos por el bajo precio, estamos buscando barcos en los que el daño estructural sea el menor posible y que solo tengan mejoras estéticas pendientes. Pero la realidad es que cualquiera de estos barcos se venden sin garantía y pueden aparecer cosas más adelante, por lo que es indispensable probar y recorrerlos minuciosamente. A grandes rasgos, los primeros barcos que vimos estaban en relativo buen estado, con su motor funcionando y con velas nuevas en algunos casos, pero por una cosa u otra no nos terminaban de cerrar. Pero finalmente, después de un rato recorriendo veleros, dimos con uno que nos encantó, uno Sienes 38 del año 2017. Podría ser este. Me gusta mucho allá adelante. Sí, hay bastante. Mirá. Este es requete moderno, re nuevo, está re lindo, está bastante cuidado, hay que hacerle bastante trabajo, pero está bastante bien. Y está a buen precio también, así que nada, vamos a revisarlo bien y quizás vamos a ver más barcos igual, pero este no lo descartamos para hacer una oferta. Este nos gusta. Este me gustó. Sí, a mí me Este, de gustó. hecho, te dije, este es el... Pero tiene pocos lugares chicos, está al límite de ser muy chico para nosotros. Pero bueno, por ahí nos podemos organizar. Así que nada, seguir viendo barcos. Un calor hacia acá, la cantidad de barcos que hay, estamos entusiasmados. Seguimos viendo barcos, son todos bastante parecidos. Algunos les faltan cosas que otros no, o sea, por eso también varía el precio. Están mejor equipados o los daños por huracanes fueron menos importantes en unos que en otros. Están todos ya reparados, pero bueno, hay que hacerle igual todavía cosas. Por eso también tienen el precio que tienen estos barcos. Están espectaculares. El último barco que vimos en esta marina no tenía tanque de combustible, y si bien ya estaba pedido, el tiempo en que llegaría era incierto, por lo que lo terminamos descartando. Ya con un posible candidato, seguimos recorriendo la marina y conociendo el lugar. Esta marina espectacular, que es The Moorings, es una de las agencias de charter más grandes del mundo, creo que es la más grande de hecho. Y nada, acá, bueno, en BVI tienen una movida, pero gigantesca, es impresionante, no sé cuántos cientos de barcos hay acá, catamaranes gigantescos, espectaculares, veleros de todo tipo, y están súper bien preparados en esta marina, tienen pero todo, tienen hotel, spa, bueno, todo para recibir a la gente que viene a alquilar los barcos, que digamos que no son baratos, y tienen un sector de reparaciones y de, bueno, un montón de cosas que hacen, de arreglos acá, tipo astillero. Está muy, muy completo el lugar, es espectacular, es enorme, es súper lindo, nos encantó. La verdad que buena atención, está bueno. Viste que el 70-80% de los barcos que están acá están como desarmados en mantenimiento. Claro, los desarman para la época de huracanes y cuando termina la temporada después los vuelven a armar. Pero también les hacen recambio de algunas partes. Estamos en otra marina, otro broker, otra posibilidad para tener otra posibilidad para el Chestín, de que encontrar nuestra nueva casa. Nuestro próximo destino fue BVI Yacht Charters, otro broker al cual consultamos, que también tenía barcos afectados por el huracán Irma.
estos barcos no estaban en el agua, por lo que el proceso de revisar los barcos fue bastante más trabajoso y caluroso. Sin embargo, nosotros emocionados como estábamos, no nos importó en lo más mínimo. En general, nos encontramos con barcos en las mismas condiciones que en The Moorings, de estados diversos y con varias reparaciones por hacer. Hasta el momento, nada nos convencía más que el Oceanis 38. Hoy vimos como 6 barcos y ahora es hora de descansar un poco y disfrutar de este lugar que es tan paradisíaco que todavía no lo podemos creer. Vamos a dejar acá un riñón y un ojo para tomarnos un trago con esta vista. Para terminar el intenso día de búsqueda, decidimos parar un rato y tomarnos un trago para festejar que ya tenemos un candidato y nuestra casa flotante está cada vez más cerca. Para seguirla pasando mal, ¿brindamos? Zarpado. Está rico. La verdad que consigamos barco o no consigamos barco, ya estar acá se paga todo. Vale la pena todo. El simple hecho de estar acá es increíble. Y si bien es cierto que el lugar es espectacular, ojalá que esta vez hayamos encontrado el barco, porque no queremos volver a vivir las frustraciones que vivimos en Puerto Rico, aunque sabemos que puede volver a pasar. Hoy arranca una nueva aventura. Nos estamos yendo a otra isla de las British Virgin Islands. A Virgin Gorda nos estamos yendo a ver más barcos. Y ahí se nos acaban las opciones hasta el momento porque no hemos encontrado más barcos, no hemos encontrado más opciones. Hablamos con un montón de gente, de brokers y nadie tiene lo que buscamos. Que de hecho nosotros habíamos buscado antes de venir y no encontrábamos demasiado, pero dijimos llegando allá seguro que va a haber. Todo el mundo nos decía, vayan a las BVI, que en BVI hay de todo, ahí van a encontrar barco. Bueno, entonces dijimos, hay que ir ahí y ver y hablar con la gente y encontrar algo más por ahí. Venta local o algún particular que venda su barco que no tenga publicado en las principales plataformas de publicación. Pero vemos que no, porque no estamos encontrando nada nuevo ni distinto de lo que veníamos a ver. Así que, y lo peor es que esto ya nos pasó varias veces, pero el barco que nos había gustado, justo se había reservado un día antes. Pero no lo sabía que no nos había mostrado. queríamos morir porque estábamos ilusionados. Ese barco nos había gustado un montón. Así es, una vez más se nos escapa otro barco. Ya con tantas desilusiones, cada vez se nos hace más difícil emocionarnos con cada barco. Y aunque sabemos que hay que seguir moviéndonos para encontrarlo, cada día que pasa aumenta más nuestra ansiedad. Por eso, en este próximo viaje a Virgin Gorda ponemos todas nuestras esperanzas, porque según escuchamos puede haber más de una oportunidad. Al llegar, no dejamos pasar ni un minuto y nos fuimos directamente a la marina. ¿Qué onda ese? ¿En qué andamos? Estamos viendo barcos así que están abandonados en remate, a ver si podemos alguno conseguir. No sé, vamos a ver. Y sí, como no podemos dejar pasar ninguna oportunidad, también nos vinimos a ver barcos que fueron abandonados, pero que por muy poco dinero se los puede comprar y arreglar. O al menos, eso nos contaron. La verdad es que después de mucho mirar y entrar a varios barcos, la mayoría estaban demasiado rotos y nada nos convencía. Así que retomamos la búsqueda de barcos enteros y dimos con este posible candidato. Bueno, acá vamos a ver este último barco. Que este barco sí está bueno, este barco es nuevo, bastante más nuevo, también bastante más caro. El tema es que hay que hacer unas pequeñas reparaciones y nada, lo vamos a ir a ver. Qué onda, a ver qué tan complicado es. Este era un Dufour 38 del año 2015. Un barco bastante más nuevo y con una línea más moderna de los que estamos viendo. Eso sí, el estado del barco aún estaba por verse. Si bien el barco es luminoso y moderno, tiene algunas reparaciones pendientes que a nuestro juicio no se reflejan en el precio. De todas maneras, no lo descartamos, aunque no es nuestra primera opción. Por otra parte, a estas alturas es la única. Y como no todo es trabajo, decidimos conocer uno de los lugares más emblemáticos de Virgin Gorda. Acampamos en la única sombra que hay en todo el lugar, ¿no? Vamos a hacer picnic. No hay sombra, pero miren lo que es este paraíso. Estamos en The Baths, los baños, que es una reserva acá en BVI, en la parte de Virgin Gorda, en la islita que vinimos hoy. Y está muy bueno porque tiene, aparte de tener el mar espectacular y celeste y todo eso que vemos de los encantos del Caribe, tiene un montón de cavernas y cuevas que ahora les vamos a mostrar.
Muy bueno. Zarpado, ¿eh? Mirá. Hay que ir por ahí. Hay que ir por ahí, buenísimo. Qué divertido. Mirá la manija, yo quiero escalar por acá. Está re bueno. Muy bueno el lugar. Miren, juegas para todos lados. ¿Para cuál quieren ir? Estas formaciones naturales son un punto turístico que se llena de gente en temporada, pero afortunadamente, por haber llegado fuera de ella, pudimos recorrerla prácticamente solos. Está buenísimo, este es el lugar para nosotros. Es lo que nos gusta a nosotros. Lugares así. Muy divertido. Me parece que es por allá la salida. Me encantó este lugar, ¿eh? Ah, y hacia afuera. Sí. ¡Wow! Espectacular. Muy bueno. Esta es una vía cuerdata. Mirá qué buena playa. Esta es cuevas re de piratas. Acá desembarcan los piratas. Acá enterré el tesoro. Acá entierran los tesoros, ¿Dónde pero están? igual. ¡Wow! Zarpada. Después de estar un rato recorriendo, llegamos finalmente a una de las piletas más espectaculares de todo el lugar. Increíble, esto sale bueno todo el mar, obviamente, ¿no? Fascinados con este lugar, no puedo creer lo lindo que está lleno de pececitos acá el agua. Con agua totalmente cristalina y un techo de piedra a nuestro alrededor, no pudimos dejar pasar la oportunidad de meternos en el agua. Seguimos recorriendo un poco más este lugar espectacular hasta que finalmente llegó la hora de irnos, porque todavía teníamos un ferry que alcanzar. Bueno, va terminando el día y fue un día bastante atípico. Bueno, en realidad ya se volvió medio típico este buscar barcos. Vimos un montón de barcos, vimos unos chiquitos, otros más grandes, más viejos, más nuevos. Muchos hechos mierda, muchos que más o menos zafaban, pero que igual había que hacerles de todo. Nada nos convenció demasiado, che. La verdad, fue medio un fracaso el día de hoy. Bueno, ¿No? no fue un fracaso. No, no tanto. Pasa No. que Ay, obviamente el último es el que más nos gustó porque es el más moderno, pero tiene un par de problemas medio graves. Que bueno, nada, tenemos que ver cuánto cuesta arreglar y cuánto tiempo lleva y hay que analizarlo. No es tan pavada como para dejarlo pasar tan fácilmente. Tenemos que averiguar bien. Los otros nada, los otros sí, son barcos baratos, pero ninguno nos haya gustado mucho porque van a requerir de mucho tiempo de reparación y de puesta a punto. No son barcos que en un mes los levantás y salís a navegar. Son barcos que llevan mucho tiempo de trabajo. Y nada, no nos sirve en esta etapa de nuestra vida porque nosotros queremos salir a navegar. Un mes estamos dispuestos, 2 meses, no sé si un año. O no y sé. sobre todo porque la idea es justamente esa, salir a navegar. No armar un barco de ese, sino más bien encontrar uno que esté más o menos listo, salir y bueno, y practicar con ese. Así que bueno, nada. Sí, ahí medio estamos. que estamos ahí todavía viendo qué hacemos en nuestra vida, básicamente. Quedamos ahí regulando, como siempre. Así se terminó nuestro paso por Virgin Gorda junto con la búsqueda en esta isla. Nos fuimos con un sabor amargo por no haber encontrado ningún barco que realmente nos interesara y preguntándonos cuánto tiempo se alargaría la búsqueda y si realmente encontraríamos algo. Mientras seguimos buscando barco, nos tomamos un tiempito para disfrutar por acá porque la verdad que la búsqueda viene lerda, ya venía lerda, continúa lerda, pero eso no es motivo para no disfrutar de las playas del lugar. Así que acá estamos disfrutando de las playas y el lugar. La verdad es que las BBI resultaron ser mucho más paradisíacas de lo que podíamos haber imaginado. Son increíbles las playas, increíbles. ¿Qué onda, Chris? No, Me estás sí, dejando en el aeropuerto para volver a mi casa. ¿Qué querés que te diga? estuvo muy mal, no valió nada la pena el viaje. No, todo valió la Es pena. espectacular. Aunque no te hayamos sacado a navegar. Sí, no importa. Prefiero irme con ganas de volver que quedarme con ganas de ir. Bueno. Sí, también se nos va, pero en el caso de ella sí logró navegar, porque ella se va navegando. Mañana. Pero mañana se va navegando desde BBI a Puerto Rico, así que contenta con el viaje este. Corazoncito, me sale el corazoncito de la cabeza. Igual Se después va- vuelve, nos encontramos en unos Se va días. desarmando la tripulación, pero Sí. después probablemente en unos meses se vuelve a unir. La tripulación de un barco que nunca existió, ¿no? Pero bueno, unos días es igual vuelve para acá, así que ahí la vamos a ver de vuelta. Puse
Veleros, ya no me importaba nada, no me importa el lugar, no me importa nada. Veleros, lo primero que salió, cliqueamos, escribimos, vamos a verlo. Así, el barco nos iba a buscar, vamos a saber si nos encontró. Es que la angustia que tenemos de no poder conseguir barco después de tanta búsqueda, tantas frustraciones, y sigue sin aparecer el barco, porque cada barco que nos gusta y queremos ofertar, como ya les contamos, nos dicen no, ya no está disponible, ya está vendido, ya está reservado, no sé por qué la gente igual deja todas las publicaciones disponibles, incluso nos hacen ir a ver los barcos, los vamos a ver, viajamos para verlos y no están disponibles. Y así que es muy angustiante. Y nada, estamos a 2 días de tener que irnos de acá de BBVA y que podríamos quedarnos, pero como ya no encontramos barcos, ya está, nos vamos a ir porque esta casa ya no la vamos a tener. El auto tampoco, y tenemos que salir a buscar de vuelta otra casa, otro lugar para quedarnos, que es carísimo. Así que la realidad es que ya no sabemos para dónde seguir, así que Ezequiel hizo una última búsqueda de emergencia. No sé, no fue una búsqueda, fue lo que pinte. Puse veleros en el mundo y salió así. Y bueno, justo era acá. Es el algoritmo de YouTube, es el algoritmo de la página que está funcionando bien. Vamos a ver. Y la gente no para de decirnos desde que estamos buscando barcos, chicos, no se preocupen, relájense, el barco los va a encontrar ustedes no lo tienen que buscar. Con lo que no estamos de acuerdo, porque el que no se mueve no encuentra, el que no busca no encuentra, y las cosas no aparecen de la nada. O sea, obviamente se dan ciertas situaciones que para que a veces digas, bueno, a ver, esto apareció de la nada, no lo esperaba y espectacular, pero bueno. Si llega a ser el barco, vamos a empezar a creer más en el esoterismo y en lo que dice la gente. Pero hasta ahí nomás, porque igualmente estamos buscando, vos hiciste una búsqueda, estamos acá en BBVA y estamos dispuestos a hacer todo lo posible para encontrar un barco. Creo que si uno se queda sentado en su casa esperando que las cosas le lleguen, no le van a llegar, pero bueno, eso es aparte. Ahora bueno, se dio esto, ¿será que el barco maldito nos estaba buscando? Ojalá que sea, ojalá, serían muy felices. De esta manera, llegamos con mucha suerte al próximo barco, un Jeanneau 419 del 2017. Acá estamos en la búsqueda, a ver si lo encontramos para poder verlo. ¿Te gustó? Impecable. Impecable. Súper impecable, bueno, la acaban de pintar, así que eso es de charter, se ve, Pero lo que siempre decimos de los charters es que si está bien cuidado, está bueno, porque siendo de charter generalmente suelen estar bien mantenidos, porque les hacen el mantenimiento todos los años de absolutamente todo. ¿Qué opinas? Me gusta, estaría vibrando. Está súper cuidado, está sucio porque está en el astillero y están haciendo trabajos, eso nos había avisado la chica, pero el barco, o sea, todas las terminaciones están impecables. Esta es la mesa, que se abre así. Acá están las botellas. Bien, la botella de whisky ahí cuadradita. Es súper grande, no saben el calor que hace, pero tiene aire acondicionado, cosa que nunca vamos a usar porque hay que estar en marina para usarlo. O tener un buen generador grande. Mirá qué bueno el escritorio para trabajar. Y así fue como encontramos totalmente por casualidad este barco que nos encantó. Luminoso, moderno, muy cuidado y en buen estado. ¿Qué más pedir? Un precio más bajo quizás, pero todo es negociable. Es un barricazo, mucho más de lo que hubiésemos jamás esperado comprar. Espectacular. Al barco nos encantó. Vamos a ver qué surge de todo esto, porque todavía hay arreglos que hacerle, hay que ver. Ojalá, no queremos ilusionarnos una vez más, así que no nos vamos a ilusionar. Bueno, ¿qué opinas, Chiro? Parece que surgió otra opción. Uno que estaba en sale pending, o sea que ya se había casi vendido, y se bajó el comprador y ahora está disponible, así que esta es otra opción que está buena. Esta está buena. Está buena porque es más barata. El otro está mejor, pero este está más barato. Billetera mata galán, dicen, ¿no? Pero como somos el Chess Team y nos pasan las cosas más sorprendentes, no podía ser de otra manera con este barco. Por el momento, solo diremos que como ya teníamos el Jeanneau en vista, no lo estábamos buscando, pero simplemente apareció. Cocina en L. Segundo camarote. Este barco nos encantó, y si bien el anterior era más moderno, había un par de cosas que en este nos cerraban más. Principalmente un baño más, una cocina más espaciosa y un freezer extra. Ducha separada. Muy luminoso y de líneas modernas, con ventanas en los camarotes y espacio para invitados, sumado al precio bastante menor que los demás, rápidamente se convirtió en el candidato principal. Esto se puede mover, porque tiene un riel. A estas alturas no quedaban dudas, si realmente estaba en condiciones no lo podíamos dejar pasar. Pero todavía quedan varias cosas por ver y resolver, porque no sería el primer barco que se ve bien, pero tiene una historia complicada. Y tenemos que asegurarnos para que después no tengamos problemas, o al menos los menos posibles. Una vez más volvimos a estar en la cresta de la ola con las esperanzas renovadas, pero como ya nos hemos desilusionado varias veces antes, esta vez queremos ser más prudentes y no cantar victoria hasta tener algo seguro. Quizás tenemos barco,
de vuelta, el día de hoy. Dos en un día. 2 en el mismo día. ¿Qué tal? El otro está más cuidado, mucho más cuidado. Este está mucho más barato y está mejor. La distribución interior está mejor, tiene un baño más, tiene algunas cosas más. El otro estaba más equipado en cosas de tecnología, pero la verdad que este no tiene nada que envidiar al otro. Vamos a ir por este, me parece. Bueno, ahí estamos listos para ofertar. Ya hablamos con la persona encargada. Vamos a ver qué sale. Por favor, esta vez que sale, carajo. Por favor. Estamos, no saben el estrés. Tanto, Este tiene que ser. es que no logramos nada. Pasa el tiempo y no lo logramos. Y les juramos que lo intentamos tantas veces que es muy frustrante. Yo ya sé que estamos repetitivos con esto, pero no vemos el momento de que finalmente se dé. Así que lo más loco, que hoy justamente decíamos esto de que el barco va a llegar, el barco se va a encontrar y todo esto, ¿no? Pero yo siempre digo, no, hay que moverse para que las cosas pasen. Y poco y poco pasaron las dos cosas. Si no nos hubiésemos movido hoy, no lo hubiésemos encontrado. Pero no se encontró el barco. Pero el barco no se encontró, exacto. Pues pasaron las dos cosas, claro. Es que hoy, con la búsqueda de CX Ezequiel, súper random, encontramos ese buen barco que fuimos a ver, espectacular, un poco más caro, pero espectacular, que sigue estando ahí pendiente. Nos fuimos a caminar por esa misma marina. Caminando vimos un barcazo que nos encantó, nos llamó mucho la atención por un barco muy distinto. Muy raro muy rara la distribución, todo. Nos quedamos mirando el barco, nos acercamos al barco para verlo mejor y vuelve un señor al barco, ¿no? Un señor de Myanmar. Cuestiones, nos empieza a hablar y dice, chicos, mira que estaba buscando algo. Y dijimos, no, nos pareció re interesante el barco, lo estábamos mirando desde afuera, ¿no? Y dice, si quieren pasen a verlo. Y ahí nos explicó que lo estaba comprando. Súper buena onda, el chabón nos mostró todo el barco, hablamos un montón, nos invitó a navegar, bueno, espectacular. Nos pasamos un buen rato de la tarde con él, hablando de 1000 cosas de la vida. Esas cosas que pasan solo en las marinas, hablando con gente. Sí, increíble. O mirando barcos. Cuestión es que, claro, hablando con él, se le acerca un marinero ahí de la marina. Se le acerca, se le pone a hablar, y entonces este le cuenta de que nosotros estábamos buscando barco. Le dijo, yo los puedo ayudar. Va y busca a otra persona, nos contacta para un barco que vendía, no nos servía porque era muy chico. Vuelve más tarde y nos vuelve a decir, chicos, creo que conseguí un barco para ustedes. Porque llamó a un agente de esta marina y el agente le dice, ¿sabés que se acaba de dar de baja un barco que estaba en sale pending, o sea que estaba a punto de venderse, y se acaba de dar de baja, el comprador no lo va a comprar, así que ese barco está disponible? Y exactamente lo que estábamos buscando. En cuestión lo vinimos a ver, era el barco que queríamos, re buen precio, todo perfecto. El barco nos estaba buscando, era verdad. Sí, re loco, pero ese día si no se hubiesen conectado todas las situaciones que se fueron conectando, una fue llevando a la otra, no hubiésemos estado acá y ahora ya estamos hablando con él, así que nada. ¿Cuál es la conclusión? Que hay que moverse, gente, que las cosas pasan, pero si uno se mueve. Hay que moverse. Si hubiéramos estado sentados haciendo nada o esperando, manifestando intención, solamente diciendo por favor que se dé el barco, no sale. Hay que moverse y el barco sí te va a encontrar, es verdad. Sí. Tenían razón, el barco te encuentra. Pero una cosa se da pero con la otra, sí. No se da una cosa separada de la otra. Así que bueno, nada, crucemos los dedos, porque crucemos los dedos. Ya nos ilusionamos muchas veces por un barco que creíamos que teníamos y no fue así, pero... Bueno, ahora tenemos dos. Creo que esta es la más cercana. Tenemos dos, alguno de los dos tiene que salir. Así que bueno, nada. Hoy vamos a ser más tranquilos, por lo menos. Por lo menos.